Iván Díez es el secretario general de la CGT, la Confederación General del Trabajo en Antioquia, pero además es integrante de la directiva nacional. Bienvenido, Jorge, buenos días, ¿cómo está? Felipe, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Igualmente, un saludo muy especial para Andrea, Paula y Juan, además de Carlos Julio, mi querido contertulio. Carlos Julio Díaz es el director de la Escuela Nacional Sindical. Carlos Julio, gracias por acompañarnos, buenos días. Gracias por la invitación, muy contento de estar nuevamente en el programa. Así que un saludo a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Y que ustedes quieren participar, pueden interactuar en las redes sociales. ¿Por qué, Jorge Iván, la división? Porque usted es un sector de la CGT. Vimos la semana pasada incluso trinos oficiales de la cuenta de la Confederación General del Trabajo convocando a una jornada de respaldo para este martes 15, respaldo al gobierno de Gustavo Petro en estos 100 días de su gestión al frente de la República. Y luego sale usted, bueno, y otros sectores del sindicalismo colombiano y específicamente de la CGT a decir, venga, no, un momentico que no todos estamos y coincidimos con esa convocatoria. ¿Por qué la división? Felipe, definitivamente en lo que corresponde a la CGT, nunca hubo un comité ejecutivo que es el órgano encargado de tomar este tipo de decisiones para decidir el apoyo a una marcha, a un gobierno y a sus reformas. En ese mismo sentido, un importante grupo de dirigentes sindicales de la CGT en todo el país, al ver que no hubo oficialmente una convocatoria para tomar esta decisión, como lo están diciendo en redes sociales, de manera institucional, nosotros sí hemos querido manifestar a la opinión pública y al conjunto del movimiento sindical que no compartimos esta convocatoria, en primer lugar porque no se dio en el marco de la institucionalidad como lo he venido planteando, y en segundo aspecto porque en tan solo 100 días uno no puede estar girándole un cheque en blanco a un gobierno para plantear que todo lo que está haciendo es positivo, es bueno. Nosotros consideramos que es necesario el análisis técnico de todas y cada una de las reformas que plantea el gobierno y en ese sentido emitir pues los pronunciamientos públicos que correspondan. Jorge, una claridad, y ya lo dije, usted hace parte del Comité Ejecutivo Nacional de la CGT. Dice, el comité nunca se reunió a debatir si apoyábamos o no y hacer una revisión técnica de la ejecución del gobierno. Entonces el trino y la convocatoria oficial, porque fue en las cuentas oficiales, sí. ¿De dónde salió? Eso lo mandó el presidente porque le dio la gana, el líder de prensa se le ocurrió que era muy positivo y mandó la convocatoria. ¿De dónde salió una comunicación oficial de ustedes? Claramente es una convocatoria institucional porque la ordenó el presidente de la CGT a nivel nacional y en donde ha manifestado que la CGT abiertamente está de acuerdo con esta convocatoria a la jornada de apoyo al gobierno nacional y en ese sentido pues no queda ninguna duda que oficialmente la ha convocado la CGT y por eso pues nosotros abierta y públicamente también estamos diciendo no compartimos que se asalte la institucionalidad de esa manera, incluso viniendo del presidente de la Confederación. Carlos Julio Díaz, el director de la Escuela Nacional Sindical. ¿Ustedes piensan que esto es entregarle un cheque en blanco al gobierno del presidente Gustavo Petro? Yo creo que hay que enmarcar esto en el siguiente contexto. Recordamos que en el año 2021 hubo unas jornadas de protesta bastante fuertes en el país. Algunos la llamaron el estallido social. El gobierno anterior no tramitó, digamos, las reivindicaciones y las peticiones que hizo el movimiento social, dentro del cual estaba el movimiento sindical, el Comando Nacional Unitario. Frente a ese no trámite, digamos, adecuado de esas reivindicaciones, la candidatura de Gustavo Petro en su momento recogió, digamos, esas agendas en materia laboral y social. Eso significó que el movimiento sindical, de manera mayoritaria, tuvo un respaldo a esa candidatura. Y esa candidatura pues, incluyó en su programa de gobierno gran parte de esa agenda. Y en lo que va de estos 100 días, pues se han logrado cosas y va en trámite un proceso de cumplimiento, digamos, de esos compromisos.
Entonces creo que el respaldo, digamos, de un sector mayoritario del movimiento sindical obedece fundamentalmente a que hubo una apuesta de una candidatura que recogió esas agendas y esas agendas vienen en camino. Algunas se han ido cumpliendo, otras van en tránsito, especialmente las agendas laborales. Inician esta semana, digamos, la creación de se instalan las comisiones para plantear, digamos, todo lo que incluso se ha plantado por el movimiento sindical. Entonces yo creo que hay ahí una conexión, digamos, del sindicalismo con el gobierno y que obviamente esperamos que esa agenda ya realmente se logre implementar, pero yo creo que básicamente es un compromiso porque fue la apuesta que hizo un sector mayoritario. ¿Alguna vez un sindicato había salido a marchar a apoyar un gobierno? No, es algo inédito. En Colombia, pues yo diría que en la historia de este país habría que remontarnos a la década de los 30 del siglo pasado, cuando el gobierno de Alfonso López Pumarejo, el gobierno llamado de la Revolución en Marcha, que hubo una gran sintonía del sindicalismo con la política y el gobierno de su momento. Allí surgió incluso el derecho laboral, la CTC y gran parte, digamos, de los fundamentos laborales que tenemos hoy. Entonces creo que en la historia de este país probablemente fue el mejor momento de sintonía del sindicalismo con un gobierno. El resto ha sido pues, un sindicalismo que ha sido bastante excluido, digamos, en materia política, en materia social, y no solamente en materia social, sino también ha habido una política de exterminio, digamos, de asesinatos que viene desde la década de los 20. Recordamos la masacre de las bananeras y muchos asesinatos que se han ido creando en la historia y que han configurado pues, uno de los genocidios más grandes que ha tenido en cualquier país del mundo el movimiento sindical. Jorge, este tema de esta división que hay al interior de la CGT por esta movilización que hoy es en apoyo, ¿puede presentar otras divisiones a futuro cuando sea en contra o cómo lo ve usted? Paula, nosotros hemos venido planteando lo siguiente: nosotros no estamos en contra del gobierno de Gustavo Petro, no es una oposición, porque una central de trabajadores no se declara en oposición. Nosotros no somos un partido político, somos un movimiento social de naturaleza colectiva y en consecuencia las organizaciones sociales lo que tenemos que manejar es una autonomía e independencia frente a cualquier gobierno, bien sea este o los pasados, como históricamente lo hemos hecho. Nosotros no podemos aceptar que una central como la CGT, que tiene 51 años de historia, que nunca ha marchado en favor de ningún gobierno, ahora venga entonces a marchar en favor de este a escasos 3 meses de haber iniciado. Entonces, las supuestas divisiones que pueden haber al interior de la CGT y de la Confederación se van materializando es fundamentalmente porque hay un sector de compañeros que vienen planteando apoyo irrestricto sin objetar absolutamente nada. Yo creo que eso no es coherente ni con la historia de la CGT, pero tampoco es coherente con la incertidumbre que vive el país en materia de reformas. Es que pueden existir muchísimas reformas positivas, pero hay que analizarlas, hay que estudiarlas técnicamente para poder emitir un criterio, y uno no puede simplemente plantear que porque es un gobierno de izquierda entonces todo está solucionado. No, hay mucho que discutir, muchísimo que analizar, y el conjunto del movimiento sindical tiene mucho que aportar frente a una discusión de todo lo que plantea el gobierno en materia de reformas. Y yo creo que eso es lo que realmente nosotros estamos insistiendo en la CGT. Por Carlos, ¿usted cree, y amable televidente, que estamos ante una división del sindicalismo en Colombia, un sindicalismo proactivo, sindicalismo proempresa, que algunos en unos trinos a los que ustedes hablan a mencionar que esto no se puede apoyar, dicen que son sindicalismo de derecha, frente a un sindicalismo que continúa siempre en temas de presión, de proselitismo? Hay un sindicalismo de derecha, hay un sindicalismo de izquierda hoy en el país que hoy se puede ver con esta división, porque usted es el director de la Escuela Nacional Sindical, o sea, sí, tiene que tener todas las opciones y visiones. No, yo creo que como decía Jorge, los sindicatos tienen principios, ¿cierto? Y un principio es el pluralismo político. Sí. Los sindicatos deben tener pluralidad política. Eso es un tema pues, que no podemos, y en materia de tendencias y
y compromisos o simpatías políticas, eso no puede ser un obstáculo, digamos, para militar en la lucha sindical. Lo otro, el tema también de la autonomía, es un tema que también hace parte de los principios sindicales. Creo que las divergencias y las controversias son naturales, pues, en las sociedades humanas y obviamente dentro de los sindicatos. Lo importante es que estas diferencias se tramiten de manera adecuada, que a veces no es lo más común en el país, pero yo creo que hoy esa relación entre sindicalismo y política es bastante compleja, pues no es un tema, digamos, todavía muy estudiado, porque incluso uno encuentra modelos muy diversos de ese relacionamiento, digamos, de un modelo, recuerdo yo el modelo inglés, que la central, la Trade Union Congress, creó un partido político, digamos el Partido Laborista, un partido creado por el sindicalismo para hacer política. O otros partidos en donde los sindicatos son correa de transmisión del partido. O un modelo como el norteamericano, donde hay una relación del Partido Demócrata y el partido y el sindicalismo, la FLSU, con cierta autonomía y cierto relacionamiento. Entonces yo sí creo que el tema de la forma como los sindicatos y la política se relacionan tiene varias formas, pero creo que sí debería como tenerse un estudio más riguroso. Más sin embargo, creo que en la coyuntura de hoy, el hecho de que un sector para mí mayoritario esté hoy apoyando a este gobierno, se evidencia fundamentalmente en que sí hay cosas que se han logrado. Es decir, yo creo que en materia, digamos, el tema, una reforma tributaria que tuvo incluso el respaldo del Fondo Monetario y Stiglitz, que es Premio Nobel de Economía, el marco para la paz, que es un tema que es una apuesta al sindicalismo, que ha tenido respaldo de Naciones Unidas, de la OEA, el tema, digamos, de la reforma rural, incluso la posibilidad de incorporar 3 millones de hectáreas a la producción de alimentos, que es un tema también que tiene que ver con la transición productiva, el tema de la reforma a la salud, que ya hay un modelo de atención primaria, por ejemplo, la condonación de deudas a los jóvenes del ICETEX, el tema de la reforma, la reducción de los aportes a pensiones del 14 al 8% de los que ganan, de los pensionados que ganan hasta 4 mínimos, eso es un incremento del 8%, digamos, de su ingreso. Y todo lo que tiene que ver con la agenda laboral y sindical, digamos, el modelo, digamos, dialógico del gobierno en materia de lo que fue la construcción del plan de desarrollo y toda la agenda laboral, lo que es el estatuto del trabajo, el tema de pensiones, el tema de la agenda legislativa, es decir, todo eso hace parte, digamos, de un modelo dialógico de diálogo social que lamentablemente el gobierno anterior no lo implementó. Entonces yo sí creo que hay temas en donde se ven resultados en tan corto tiempo y hay obviamente un compromiso con la agenda laboral, pues, totalmente un compromiso muy serio. De hecho, el sindicalismo hizo unas propuestas que fueron entregadas el 8 de septiembre en el Congreso Nacional del Trabajo en Bogotá a la ministra y al viceministro, y ese es un referente para las discusiones ahora que se instalan esta semana para tramitar, digamos, esa agenda que es bastante, me parece ambiciosa. Algo tiene que surgir de allí, que sea positivo. Yo creo que no va a haber nada regresivo. Y desde esa perspectiva, yo creo que un sindicalismo que lleva 30 y pico de años aguantando pues recortes, agresiones de todo tipo, creo que es un momento para ellos que despierta un interés fundamental de un gobierno que habla de expectativas de aumento. Por ejemplo, un presidente de la República que se opone al Banco de la República porque incrementa las tasas de interés y el Banco de la República dice que hay que contraer salarios. Y el presidente dice, no, al contrario, hay que bajar los intereses y subir los salarios. Entonces yo creo que eso nunca se había visto que lo diga un presidente y me parece que esas son ideas que son bastante, digamos, cautivantes para el sindicalismo. Y yo creo que lo natural es que el sindicalismo respalde esas iniciativas. Esperamos a ver cómo se da en el corto plazo. Viene una negociación de salario mínimo en un contexto hiperinflacionario del mundo y del país, pero bueno, creo yo que en últimas, pues en 100 días se ven resultados y creo que hay un compromiso del gobierno con la agenda que le prometió al sindicalismo. Entonces yo creo que eso es un poco, la respuesta de hoy es un poco a un reconocimiento a eso. 7 de la mañana, 3 minutos en esta ronda de preguntas. La siguiente pregunta es para ustedes y pasa por la opinión. Revisemos la opinión. Bueno, ya vamos a mirar la opinión. La pregunta a propósito de la marcha de hoy en respaldo a Gustavo Petro, ¿cómo le han parecido los 100 primeros días de su gobierno? En Twitter nos dicen que buenos, 26%,
que malos, el 55,8%. No he visto cambios, responde el 18,1%. Vamos a ver sus opiniones en la red social Facebook. 22% dice que estos 100 días han sido buenos, 49% malos, no he visto cambios, opina el 29%. Ahora revisemos la red social Instagram. Buenos 19%, malos 56%, no he visto cambios un 25%. Juan, comentarios de los televidentes, de las audiencias. De lado y lado, ahora leímos los que están a favor por unos buenos días, por unos buenos 100 días. Alberto Córdoba, al contrario, dice malo. En solo 100 días ha generado demasiada incertidumbre y preocupaciones. Hay mucha desestabilización industrial, tiene muy malos asesores y acompañantes como ministros y senadores. Es muy poco en verdad, preocupa demasiado cuando habla por ser tan arrogante a sus ideas. Y en contravía de esa opinión tenemos a Diego Marín en la red social Facebook que dice: el gobierno va bien, hay que dejarlo gobernar, es muy prematuro para calificar. Y nos dice Ricardo Sepúlveda, en lo general todo sigue igual. Aún tenemos la misma burocracia y se sigue viendo desfilar por todas partes sin control alguno la corrupción. Y Edwin Ordóñez dice, necesario el cambio para el país. 706, cerremos esta conversación con Jorge Iván Díez. Jorge, más allá de las diferencias al interior de la CGT, de si se convocó o no se convocó la directiva nacional para tomar una decisión respecto a este respaldo, a su juicio, en su fuero individual personal, este gobierno, ¿cómo va? Falta todo el tema de reformas, apenas se plantean las reformas. 100 días, ¿usted cómo calificaría y qué análisis haría de estos 100 días? Bueno, este gobierno pues, definitivamente ha generado muchísimas expectativas con sus reformas. Yo lo que tengo que plantear es que en el tema, por ejemplo, de la reforma tributaria, no tenemos consenso en el movimiento sindical referente a una reforma, si es progresiva o regresiva. Uno tiene que decir con claridad que la carga tributaria para la clase media sí es evidente. Incluso el propio director de la DIAN ha manifestado que la clase media tiene que pagar más impuestos, y clase media no es de 10 millones hacia arriba, por todo lo contrario, es de 10 millones hacia abajo, iniciando desde 3.5 millones de pesos mensuales. Pero adicionalmente, cerca de 80 productos básicos de la canasta familiar, alimentos, también van a tener una mayor tributación. Y no precisamente alimentos que los come la clase alta, todo lo contrario, son alimentos que hacen parte de la canasta básica de personas de bajos ingresos, de medianos ingresos. Luego, por eso planteamos que uno no puede estar de acuerdo absolutamente con todo, hay matices, hay controversias en las distintas reformas, y en ese sentido lo que nosotros decimos con claridad es, no vamos a apoyar al 100% todo lo que el gobierno plantee, vamos a hacer análisis objetivo de las reformas y de las propuestas, y en ese mismo sentido lo comunicaremos a la opinión pública. Evidentemente usted no va a marchar, de hecho sus comunicaciones y sus trinos hacen una convocatoria a no marchar. ¿Carlos Julio va a marchar ahorita a las 9 de la mañana? Desde luego, yo diría pues como complementando la respuesta de Jorge, que este gobierno yo creo que ha tenido algunas dificultades. Yo creo que una de ellas se expresa ahora en la opinión de la gente sobre cómo le va al gobierno, y es que no se ha comunicado bien con el país, pues no ha comunicado bien lo que está haciendo. Entonces yo creo que eso también expresa una debilidad, y ha habido también algunos ministros que no han sido muy afortunados con los medios. Entonces yo creo que ha habido un gobierno ¿Con los medios o con sus respuestas? Sí, con la respuesta, exactamente. Sí, con la señor. respuesta que le dan los medios. Entonces el tema es que el gobierno tiene esa debilidad. Lo otro que no es culpa del gobierno es que este gobierno inició en un entorno económico adverso, digamos de hiperinflación, devaluación, tasas de interés elevadas, amenazas recesivas. Entonces hay un contexto adverso que tampoco ayuda mucho, y eso es un problema que tiene el país porque tiene un modelo, digamos, económico muy conectado a la globalidad por el modelo de banca central que tenemos independiente y un sistema cambiario totalmente en manos del mercado, pues que el Estado muy poco o nada interviene para el tema de la tasa de cambio. Entonces yo creo que hay temas que no son del gobierno
que lamentablemente se juntó pues con el inicio de este gobierno y obviamente también ha habido errores del gobierno. Pero desde luego yo sí creo que el gobierno ha hecho cosas importantes en 100 días y hay una agenda y unos retos importantes en materia de reformas que van a ser muy fuertes el próximo año, el tema de la salud, por ejemplo, y el tema de pensiones, que ya hay esta semana se instala a la mesa. Entonces yo creo que en principio creo que entre los más y los menos, yo creo que el gobierno tiene más cosas positivas que negativas en lo que va de estos 100 días y frente a la agenda que hay para el futuro inmediato, también auguro que hay posibilidades de hacer cambios para mejorar mucho de lo que hay en el país. Hay retos, el tema del empleo, por la Muchos recesión. retos. Este país todavía tiene todos los retos vigentes.